¿Qué tal? Bienvenidos a Candidatos en la Redacción, este espacio que ha abierto el canal RCN para que ustedes conozcan a los candidatos y sus propuestas. Ya estamos en Bogotá, estamos escuchando los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Yo soy Maritza Aristizábal, la editora política de Noticias RCN, y hoy tengo un invitado muy especial. Se trata de Jorge Enrique Robledo, el candidato por Dignidad y Compromiso. Doctor Robledo, bienvenido. Si quiere hágase acá para que no le demos la espalda a la cámara. ¿Cómo le ha ido? Nos volvemos a ver. Bien, Marisa, muy grato volverla a ver. Sí, muchas señor. gracias. Nos vimos ya por acá también en Candidatos en la Redacción cuando fue la campaña a la presidencia. Y yo sí quiero preguntarle, ¿qué hizo que usted se lanzara, pero ahora a la alcaldía de Bogotá? La primera razón es que yo voy a estar en la lucha política mientras me duren las pilas, de eso no hay duda. Y en esta ocasión tomamos esa decisión porque estamos convencidos que el proyecto de Dignidad y Compromiso es un proyecto muy importante. Y además yo creo que yo puedo ser el mejor alcalde de Bogotá cuando me comparo con quienes estoy compitiendo. En algún momento se dijo que el verdadero candidato de Dignidad y Compromiso era Fajardo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo es que terminan de Fajardo en Robledo? No, conversamos entre nosotros y vimos que las dos mejores opciones eran la de Sergio Fajardo, que lo hubiera hecho muy bien, y en el caso mío. Entonces, bueno, conversando tomamos la decisión que tomamos, la de que fuera yo. Como los dos son figuras presidenciales, yo le quiero preguntar, ¿se van a volver a lanzar a la presidencia o no? No, esas cosas habrá que mirarlas más adelante. Realmente es verdad, Marisa, que de ese tema no hemos hablado. De lo que sí hemos hablado mucho con Sergio es que vamos a construir la tercera opción que necesita la política nacional. No es cierto que estemos condenados a votar por los viejos mismos con las mismas o por los nuevos mismos con las mismas. Nosotros somos una tercera posibilidad en la política nacional. Pero cuando usted me dice que son una tercera opción y los viejos mismos con las mismas se refiere a Galán, y usted estuvo con Galán en la coalición Centro Esperanza. Entonces uno diría, ahí hay mucha afinidad. Estuvimos con Juan Manuel Galán. El candidato era Juan Manuel con el Galán, nuevo liberalismo. no era Carlos Fernando. Pero es el nuevo liberalismo. Bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo en el sentido de las historias de cada uno. Bueno, vamos a arrancar ahora sí con propuestas, con los temas de Bogotá, y acá yo le quiero presentar a uno de nuestros periodistas, alguien que, mire, todos los días tiene que sufrir, vivir y reportar temas de seguridad. El candidato Robledo, ¿cómo estás? Bueno, realmente el tema de la seguridad en Bogotá es crítico. Es crítico, es lo que nos denuncian los ciudadanos a diario, recorremos las localidades, hemos ido a hablar con ellos y hay algo muy puntual, y es la delincuencia cuando se generan esas capturas en flagrancia, sobre todo el 70% cuando ya se llevan a judicializar quedan en libertad, y estas mismas personas son reincidentes y generan ese malestar que termina incluso muchas veces en homicidios y alterando otro tipo de delitos. ¿Cómo atacar justamente esa delincuencia que viene en Bogotá? Y también este tema de que las flagrancias, la gente dice, venga, los cogen pero los sueltan, y la policía se queda ahí en una ida y vuelta que... En eso hay una confusión, porque es que un alcalde tiene que cumplir las leyes de la República. Entonces un alcalde no le puede decir a un juez, me deja a esta persona presa o no me suelta a este, porque los jueces primero dependen de otra rama del poder público y segundo están presos del Código Penal. Entonces si el Código Penal dice que aquí hay un montón de delitos que son escarcelables, si queremos cambiar eso hay que cambiar el Código Penal. El alcalde no puede atropellar la Constitución y las leyes, ni puede atropellar la justicia. La justicia es otra rama del poder y hay que respetarla. Así uno no está de acuerdo, ese es otro problema. ¿Pero qué haría sobre todo para atacar la inseguridad de Bogotá? Tendríamos, no, en el tema de la inseguridad ese es otro caso, porque eso sí tiene que ver con cosas de policía y ahí sí tiene que ver el alcalde. Primero, sí, más tecnología, pero no es suficiente. Hay que aumentar el número de policías en las calles de Bogotá, porque manden más policías a la Policía Nacional y porque los que tenemos los pongamos en la calle, que no estén en labores de oficina. Lo otro que hay que hacer es que hay que mejorar el estado de ánimo de los policías. Yo ahí me voy a proponer personalmente actuar. También hay que ganar respaldo ciudadano, por ejemplo, de los taxistas, pueden ayudar muchísimo. Desarmados, nadie armado. Eso también hay que hacerlo con todo rigor y seriedad. Y en el largo plazo hay que mejorar las condiciones sociales. Yo voy a hacer un esfuerzo muy grande para que estos jóvenes ninis, que ni estudian ni trabajan, que terminan siendo cooptados por la delincuencia, no se vayan hacia allá. Planes de empleo, planes económicos, planes de actitud política, para que jalemos hacia acá, para que hacia allá, hacia el lado del delito, no se vaya más gente. Bueno, pues Jason, muchísimas gracias. Doctor Robledo, usted decía, se necesitan más policías, se necesita más tecnología, pero aún con los pocos policías que hay, con la tecnología que hay hoy, capturan a los delincuentes y los dejan en libertad. O sea, sí, nos quedamos frente al mismo problema. Pero ahí me toca insistir en una cosa. Llegarían más policías, capturan más, pero si los vuelven a dejar en libertad. En Colombia existe separación de poderes y un alcalde no puede violar la ley. Entonces,
en la casi totalidad de los casos en que un juez suelta a alguien que capturaron es porque la ley le ordena que lo suelte, porque en Colombia hay muchos delitos que son escarcelables. Sí. Está obligado a soltarlos o él violaría la ley. Pero entonces, si queremos cambiar eso, tenemos que cambiar el Código Penal y las leyes. Y ese es un proceso que no depende del alcalde. También dicen que son temas, por ejemplo, del procedimiento de la captura. Entonces dicen, son más garantistas con el delincuente que con la víctima. Y puede haber casos en que eso sea así, pero repito, el alcalde no puede darle órdenes a un juez, porque es otra rama del poder. Esto pareciera que no lo entienden algunos candidatos, pero yo sí lo entiendo. Yo no voy a hacer demagogia diciendo que un alcalde le puede dar órdenes a los jueces de Bogotá. Claro. Eso no es cierto. Eso es una irresponsabilidad plantearlo. Y los jueces, digamos, que rechazarían esa actitud porque ellos merecen el respeto de ser otra rama del poder. Claro, muy importante lo que usted dice, la separación de poderes, y no solamente para los candidatos, sino para otros funcionarios del orden nacional. Todos, claro. Bueno, mire, sí. Aquí llegamos donde César Piñeres, él es el editor de Bogotá y él, por supuesto, es la persona que más sabe de Bogotá aquí en Noticias RCN. Con él vamos a hablar del tema de movilidad. Perfecto, muy bien. Bueno, doctor Robledo, el chicharrón más grasoso o uno de los más grasosos en este momento en la capital de la República, porque tenemos más de 600 frentes de obra. No sabemos dónde están, ni siquiera los ciudadanos saben dónde están esas obras. Tenemos un pico y placa que definitivamente no está funcionando y los primeros que se quejan son los conductores o la misma gente, los que están utilizando la bicicleta. ¿Qué le proponemos al ciudadano de a pie que en este momento está saliendo de su casa para ir hasta el norte de Bogotá a buscar a llegar a su trabajo? En el tema de trancones por obras que se están haciendo, lo primero que voy a hacer es un plan de choque para terminar esas obras. O sea, vamos a hacer todo el esfuerzo de la alcaldía de eso. Al mismo tiempo, en mi alcaldía vamos a nombrar un número grande de guardias del tránsito que se vayan a los trancones personalmente a actuar. Hay un caso que yo comento mucho, hay un señor que le dicen Peckerman, que tiene, pregúntele a la gente que vive en La Calera, y él les resuelve en proporciones muy grandes. Con esto lo pongo es como un ejemplo, que eso que parece ser un asunto menor es muy decisivo. Eso hay que hacerlo. Bueno, y al mismo tiempo tenemos que avanzar en sistemas de transporte público, en el metro, por ejemplo, hay que terminar esa línea de metro, porque mientras la gente no se baje de los carros, porque tiene un servicio mejor, pues siempre vamos a tener este lío de los trancones. A propósito de la línea del metro, ¿la deja como está o va a hacer esa variación? Que está diciendo ese rediseño del presidente, que hay un tramo de la Caracas que debe ser subterráneo. Yo no puedo estar de acuerdo con que el presidente quiera darle órdenes a la alcaldía de Bogotá. Son situaciones distintas, ¿cierto? Los alcaldes no son subalternos de los presidentes, entonces no estoy de acuerdo con eso. Y lo que oigo decir es que la alcaldía sigue con el contrato que tiene en construcción. Entonces yo el 1 de enero construiré o seguiré construyendo el metro que esté contratado. Eso es así, porque yo tengo que cumplir la Constitución y la ley además. Oiga, ¿y le suena a la policía local? No, pues como está planteada, no, de ninguna manera. La experiencia nacional dice que esas policías locales son espantosas, ¿sí? Porque termina siendo una policía política. Entonces lo que hay que hacer aquí es aumentar el número de policías, conseguir respaldo ciudadano, pero no policía comandada por la alcaldía. Ese es un error garrafal. Gente armada no puede haber, distinta de la que dependa del gobierno nacional. Doctor, gracias por estar con nosotros. A ti, gracias. César, muchísimas gracias, doctor Robledo. Tengo que preguntarle, ¿qué tal ha estado la campaña? Porque uno siente en el país que es muy pesada, pero que además está muy polarizada. Pues digamos que yo estoy muy contento, Marisa, esa es la verdad, porque me va muy bien. Le aprovecho y agradezco. La ciudadanía es especialmente amable conmigo, cordial, respetuosa, etcétera, etcétera. Pero es verdad que pues, la política está caliente en Colombia, ese es un hecho, y no de ahora, sino de hace rato. Yo hago esfuerzos por cumplir con una norma que tengo. Las peores cosas se dicen de la mejor manera. Pues que es una manera también de decir, pues uno puede criticar y decir las cosas, pero no hay por qué portarse como un patán, ni los excesos verbales, ni ese tipo de cosas. Y aprovecho y llamo a todo el mundo para que nadie se comporte de esa manera. Yo sí debo preguntarle, digamos, en la encuesta que tenemos aquí en Noticias RCN, en el más reciente tracking electoral, usted está por debajo de 1%, pero en general en todas las encuestas está por debajo del 3%. ¿Usted en algún momento ha considerado bajarse de esta carrera a la alcaldía o usted llega definitivamente hasta el 29 de octubre? De ninguna manera voy a renunciar a la candidatura, eso sería una irresponsabilidad de mi parte, entre otras cosas porque yo ya he ganado mucho cuando digo lo que estoy diciendo, que nadie más lo dice en Colombia. Entonces aquí hay unas verdades que son importantes de sostener, pero resulta que la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría y de Inbamer, que son dos casas muy respetables, me ponen de cuarto.
hace unas semanas, entonces, y lo que yo siento en la calle es que voy subiendo, entonces yo tengo el propósito de pasar a la segunda vuelta y ganar la alcaldía de Bogotá, y es a lo que invito a la ciudadanía a estar. Y si gana la alcaldía de Bogotá, y si quiere vamos caminando y usted me va contando cómo va a manejar la relación, que bueno, si quiere acá, doctor Robledo, cómo va a manejar la relación con el presidente Gustavo Petro, porque uno diría, ellos dos están más o menos en el mismo espectro ideológico, que es un poco izquierda, centro izquierda, pero ustedes dos en realidad no tienen una muy buena relación. No, tenemos muchas diferencias y las diferencias no van a terminar cuando yo sea alcalde de Bogotá. Pero hay una cosa que estén seguros que en mi caso no tienen ningún problema. Yo voy a hablar con el doctor Petro como presidente los temas de Bogotá sin ningún grado de prevención, ni animadversión, ni maltrato. Y yo espero que él acepte las cosas que le voy a proponer, porque es que lo que yo estoy proponiendo no es en beneficio mío, Maritza, sino en beneficio de las bogotanas y los bogotanos. Y yo voy a actuar con ese criterio. Y como a él lo eligieron con los votos de Bogotá, y a mí también me elegirían, lo sensato es lo que estoy planteando. Yo espero que él pueda tener este grado de sensatez que yo tengo. Bueno, seguimos hablando. Juan Camilo Blanco, con él vamos a tratar temas sociales. Candidato Mari, pues bueno, vamos a hablar. Sí. Ha habido una diferencia entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro por el tema de la renta básica. No se han logrado poner de acuerdo. El distrito efectivamente lo que ha hecho es generar unos subsidios precisamente en el ingreso mínimo garantizado. Más de 1.300.000 personas se ven beneficiadas, casi 2 billones de pesos que se invierten en este programa. ¿Usted va a seguir con él? ¿Pretende seguir ayudando a esas familias en condición de vulnerabilidad o qué tiene planteado para ellos? Yo estoy muy enfocado en el respaldo social a las bogotanas y a los bogotanos, entre otras cosas porque hay 2,5 millones de personas en Bogotá que hacen menos de 3 comidas al día. O sea que es hambre. Hay 600.000 jóvenes ninis o en la informalidad. Entonces yo tengo una propuesta muy robusta en temas de respaldo social de todos los tipos. Entre otras cosas, Transmilenio Cero, pues a lo que apunta es a devolverle a los bogotanos o darles a los bogotanos una suma grande de dineros que la puedan convertir en comida, en vestuario, en recreación, etcétera. O sea, que todo lo que haya montado en esta alcaldía, correcto, en relación con el respaldo a la pobreza en Bogotá o a atacar a la pobreza en Bogotá, voy a seguir con eso y lo voy a acrecentar. Esto es bien importante para ellos y para que Bogotá tenga compradores. Es que cuando la economía cae, uno lo que necesita es que la gente tenga más plata en el bolsillo para que pueda gastar más y la industria prospere y el comercio también. Pero ¿cómo ha visto esas diferencias con el DPS, con ese nuevo modelo? Porque dice la alcaldesa que pues obviamente le ha tocado a Bogotá tener que subsanar pues esos vacíos. Yo estoy en general del lado de Bogotá, o sea, los aportes del gobierno nacional a las capitales de los departamentos y particularmente a Bogotá son escasos. Yo llego a hacer planteamientos en ese mismo sentido. Lo que estoy planteando para el Transmilenio Cero no es subiendo la factura de la luz, es con subsidios del gobierno nacional más los subsidios locales. Y así vamos a hacer reclamos en salud y vamos a hacer reclamos en educación. Si el gobierno central no respalda bien a Bogotá, no es posible resolver los problemas de la ciudad. Bueno, ahí está. Ayuda también para las familias en condición de vulnerabilidad. Juan Camilo, muchísimas gracias. Y ahora aquí ya llegamos con otra de nuestras periodistas en la redacción. Ella es de la redacción política, Angie Alquichides. Bueno, candidato, ya lo decíamos al principio, y es la crisis en la seguridad que enfrenta Bogotá, pero si a esto se le suma una crisis en la institucionalidad, los bogotanos hoy tienen un sentimiento de decepción y de impunidad, mientras que los crímenes siguen disparados. ¿Qué le dice hoy al bogotano que se está subiendo al Transmilenio, que va a trabajar y sigue siendo víctima de estos delitos? Sí, yo le tengo que decir que eso es detestable, que en mi alcaldía voy a enfrentar eso con toda seriedad y todo rigor. Los delincuentes no pueden tomarse a Bogotá, eso hay que decirlo con toda claridad. Pero también hay que señalar que este es un problema que viene de bien atrás. O sea, en los últimos 12 años hay delitos como el atraco callejero que ha subido en más de 1000%. Entonces nos toca atacar con decisiones de policía, pero enfatizo también en que hay que hacer toda una operación de emergencia social. Tenemos que hacer esfuerzos para que la gente no se vaya hacia el delito por la pobreza y por el hambre. Yo no justifico el delito porque haya pobreza, pero uno sí tiene que entender que este es un caldo de cultivo. Entonces vamos a hacer un esfuerzo grande. La Secretaría de Integración, por ejemplo, va a hacer un trabajo casi que de persona a persona en ciertas zonas de Bogotá para lograr que esa gente, esos muchachos principalmente, no se vayan hacia el delito.
Candidato, pero digamos para que esa denuncia sea efectiva y que ellos no piensen que están perdiendo el tiempo al ir a denunciar, que se haga justicia. Aquí tengo que insistir en un asunto. El alcalde de Bogotá no le puede dar órdenes a los jueces de la República. Candidato que les diga eso los está engañando. En esto tenemos que ser serios. Lo que sí puede ser el jefe de la policía, como decía hace 4 años Claudia López. Entonces yo puedo, como jefe de policía, incidir en los asuntos, pero yo no le puedo dar una orden a un juez de la República. ¿A quién se le puede ocurrir una cosa de esas? Y si son las leyes las que ordenan que lo suelten, entonces toca cambiar las leyes, pero tampoco las cambia el alcalde. Hay que hacer una reforma en la Cámara y en el Senado. O sea, esto es más del Ministerio de Justicia, mover estas cosas que de un alcalde de esta ciudad. Pero, doctor Robledo, así como muchos ciudadanos, usted también de pronto tiene la sensación, la percepción de que la seguridad y la impunidad están un poquito desbordadas. Sí, no ese es un hecho. No, la inseguridad es evidente que está disparada, ¿cierto? Ese es un hecho. Y hay que atenderla de todas las maneras que yo estoy. Y insisto, personalmente me voy a interesar en que esto lo vamos a enfrentar con todo rigor. Pero lo que pasa es que yo no hago demagogia, yo no digo mentiras pues para conseguirme unos votos, eso no puede ser así. Y los cambios en el Código Penal los tiene que encabezar el Gobierno Nacional y el Ministerio de Justicia. Entonces a ellos a los que hay que hacerles el reclamo, si es que esos cambios tienen que hacerse. Lo demás es demagogia. Echarle el cuento a la gente de que el alcalde de Bogotá es el que cambia el Código Penal, pues eso carece de toda seriedad. Bueno. Angie, muchísimas gracias, doctor Robledo. Usted decía hace algunos minutos, muchas gracias. Yo estoy convencido y yo sigo en esta carrera porque yo sé que soy el mejor candidato que hay en esta carrera. ¿Qué es lo que no tienen esos otros candidatos? Muchos dicen, mire, es que este es el del santismo, este es el del clautismo, este es el de la izquierda, le están invirtiendo todo. ¿Qué es lo que ellos no tienen o tienen que hacen que usted sea mejor que ellos? Sí, mi programa es mejor que el de ellos, pero si comparan mi hoja de vida, van a ver que ellos han pertenecido en general a las fuerzas tradicionales que han manejado a Colombia y que la han manejado súper mal. La miseria, la pobreza, la quiebra de los bogotanos, tiene que ver con los malos gobiernos nacionales principalmente. Ojo, es que en esto también engañan. Y por eso este problema también se repite en Barranquilla, en Cali, en todas partes. Y ellos han estado allá con esos gobiernos. Entonces a mí, que me llegue alguien que fue toda la vida de Cambio Radical a decirme que es que él es el cambio en Bogotá, le digo, no, pero por favor, a mí ese cuento no me lo eche. Pues porque ¿cómo me lo va a echar a mí si es que yo sé muy bien quién es quién? Y resulta que yo he estado toda la vida haciéndole oposición a los gobiernos nacionales y diciéndoles, oiga, no gobiernen mal, están destruyendo a Colombia. ¿Cómo así que ustedes prefieren traer del exterior lo que consumimos los colombianos que producirlo en Bogotá? Ese es el tipo de diferencias. Y ahí mi diferencia con ellos es sideral. Bueno, doctor Robledo, llegamos aquí a esta sección en Candidatos en la Redacción, que es para evaluar los conocimientos sobre ciudad o región, dependiendo si tenemos candidatos a la alcaldía o a la gobernación. ¿Qué tal usted en temas de Bogotá? Bien, muy bien. Yo he vivido muchos años en Bogotá y la Me imagino que sí, porque además sé que usted en general es una persona muy estudiosa. Usted quédese ahí, yo me voy a hacer a este lado del tablero. Vamos a revisar entonces unas preguntas de elección múltiple. Aquí están, esta es la primera. ¿Cuál es la localidad de Bogotá con más población? A, Kennedy, B, Suba, C, Engativá. Yo creo que es Kennedy. Bueno, la localidad con más población es Suba. Ahí está. Bueno. Pero son muy parecidas, son muy grandísimas. Sí, de hecho la siguiente es yo que estamos muy cerquita. Una cosa, claro. Yo tengo las percepciones generales, pero digamos que el número preciso, pero es que eso no cambia nada. Sí, no pasa nada, tranquilo. Sí. ¿Cuántos concejales tiene Bogotá? 45. Maravilloso, perfecto. A eso además le está apuntando usted ahí con dignidad y compromiso. Tenemos una lista de consejos de excelencia y le encabeza nada menos que Manuel Sarmiento, uno de los mejores concejales que ha tenido Bogotá. Esta está muy fácil. ¿Cuál es el humedal más extenso de la sabana de Bogotá? A, Tibanica, B, Juan Amarillo, C, Torca, Guaymaral. Yo creo que Juan Amarillo. Juan Amarillo, correcto, sí señor. Esta. ¿Cuál fue el primer alcalde elegido por elección popular en Bogotá? A, Juan Martín Caicedo, B, Andrés Pastrana, C, Jaime Castro. ¿Juan Martín Caicedo? No, no sé. Bueno, Juan Martín Caicedo. Digamos. Andrés Pastrana. Bueno. ¿Cuántos años cumplió Bogotá el pasado 6 de agosto? No sé que la fundaron los españoles cuando llegaron aquí, pero realmente el número de años no sé. 485, y si usted llega a la alcaldía le va a tocar el 486. Y la última, ¿cuántos kilómetros de ciclorruta permanente tiene Bogotá? A 520, B 608, C 350. 350. 608.
Bueno, ahí estamos. Ahora vamos, doctor Robledo, con esta última parte en esta entrevista de candidatos en la redacción, que es sobre temas que quizás son nacionales o que son locales, pero que es importante que líderes del país y que las personas que están aspirando para las alcaldías o las gobernaciones fijen una posición. Transporte gratis, el tema de pagarle a los jóvenes para que dejen de delinquir. Así que yo lo invito allí a nuestro tablero y usted me va diciendo ahí qué quiere, si sí o no. Es el tablero del sí y el no. Aquí yo le voy a entregar a usted este lapicito. Usted se hace ahí. Y entonces, mire, arrancamos con esto. ¿Transporte público gratis, sí o no? Y usted sabe que es por toda esta polémica. Pasaje cero y soy el único candidato que lo está proponiendo. Sí. Y se puede hacer, es posible. No se dejen engañar que sí se puede. Y pasaje cero, ¿y de dónde va a salir la plata? El 55% ya lo pone Bogotá porque subsidia en grande. Y la propuesta es que el 45% restante salga del presupuesto nacional. Y hay otras maneras de captar recursos, por ejemplo, con publicidad, para también ayudar a financiar. Con publicidad, no recargándolo en el servicio de energía. Que era un poco lo que decía. De ninguna manera, eso es bien importante, no subirá la tarifa de la luz por efecto de esta política. Marquemos aquí el sí. Sí, aquí está, además. Ya, bueno. Listo. Bogotá, región metropolitana, ¿sí o no? Eso ya es una ley de la República, o sea que el alcalde está obligado a cumplirla, pero cuenten las gentes pero usted sabe cuántas personas se quieren pasar por encima de la ley, ¿no? Entonces, no, sí, pero no es mi caso. No es mi caso. Entonces yo digo que sí, pero hago esta explicación que es importante. Tienen toda la garantía los habitantes de los municipios de los alrededores de Bogotá, que son 3 millones de personas, que yo no los voy a atropellar. O sea, no voy a atropellar a esos municipios. Esto es importante porque en parte me he opuesto a esa norma porque quedó diseñada para que los pudieran atropellar. Corredor verde por la carrera séptima. No. ¿Quiere hacer porque alguna? no cabe el Transmilenio por la séptima. Es que eso realmente, eso no es un corredor verde, eso es un Transmilenio. Así le siembran unos arbolitos. Y no caben los buses, no caben. Hay que cerrar el carril mixto norte-sur y eso sería un daño espantoso a toda la zona oriental de Bogotá. Intervención de la Reserva Van der Hamen. Pues sí, pero con nuestra advertencia, o sea, las reservas sí, naturales también, sí, no, porque quiero explicar esto, porque las reservas naturales lo principal es protegerlas y cuidarlas, pero eso también requiere de ciertas intervenciones, pues para que además la ciudadanía pueda disfrutarlas, y como la pregunta es tan absoluta, por eso aclaro eso. Este, por supuesto, no es un tema que le corresponda directamente a un alcalde, pero lo que le decíamos ahorita es importante fijar una posición y saber cuál es su opinión. Legalización de la droga. En general y todo el tema de microtráfico que tendría que enfrentar un alcalde. En principio no, salvo que haya una cantidad de garantías que no veo que se ofrezcan. Los riesgos de la drogadicción son muy altos, entonces eso lo tenemos que manejar con mucho cuidado. ¿Pagarle a los jóvenes para que dejen de delinquir? No, yo voy a crear 100.000 empleos, pero empleos productivos, muchos para los jóvenes y las mujeres, pero no para que dejen de delinquir, no, los delincuentes no se pueden premiar de ninguna manera. ¿Ha consumido alguna vez drogas? Sí, he consumido algunas drogas en mi muy remota juventud. ¿Y cómo es esa historia? Pues yo también tuve 15 años, entonces pues no es sorprendente que uno haga sus pilatunas a esas edades. ¿Y cómo la dejó? No, tomé una decisión un día, y pues no más y se acabó el cuento. ¿Habla inglés? No, pues, o sea, me hago entender, pero no soy bilingüe. Entiende y se hace entender. Sí. Que es un debate nacional, ¿la Procuraduría podría sí o no sancionar a candidatos o a personas que hayan sido elegidas popularmente? Sí, ahí hay un debate nacional e internacional. Sí. Yo voy a contestar sí, pero es en el sentido en que debería ser así, pero hay todo un debate al respecto. Hoy en día la Procuraduría sanciona a los funcionarios de elección popular, que se quede así, mejor dicho. Sí, lo que pasa es que hay un debate si sí se puede, si no se puede, entonces yo estoy diciendo que sí. O sea, a mí me parece inaceptable que porque alguien puede ser elegido popularmente sea un ampón y esté cogido con las manos en la masa y entonces alguien se inventa de que porque se eligió por voto popular, entonces no puede ser sancionado. No, claro, no lo que pasa es que por la mitad está esta sentencia de la CIDH, que pues, algunos la cogen y otros no, y por eso es hago la importante saber. explicación. Y finalmente, eliminar el día sin carro. Vamos ya en 2 días sin carro al año, ¿no? Sí, yo diría que sí. Realmente no, eso no le genera ningún beneficio de verdad a la ciudad. Ya estuvo bien el ensayo y preocuparnos por el medio ambiente, pero eso le está haciendo un daño económico a un número grande de los bogotanos, esa decisión. Bueno, pues doctor Robledo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Noticias RCN. Marisa, mil gracias. No lo paso por el tarjetón porque usted me había dicho que no lo quería marcar, pero aquí lo dejamos. Ah, no, ¿Qué es con quién haría alianzas?
No, realmente pues estas no son las alturas de hablar de eso. De momento voy a ganar la presidencia, la alcaldía y sin necesidad de alianzas. Así me dejó también el tarjetón cuando fueron las elecciones a la presidencia de la República. Entonces no se les olvide votar así. Y votar también para el Consejo y para la JAL por dignidad y compromiso. Pues ahora sí, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Noticias RCN aquí en Candidatos en la Redacción para que ustedes conozcan los candidatos y sus propuestas, y ya saben que pueden seguirnos a través de las redes sociales, participar y opinar con numeral Candidatos en la Redacción y numeral Colombia Libre.